A ver, tengo varias preguntas todavía sobre el primer punto, pero me parece que da para discutirlo un poco más. Y sobre lo segundo, con el gobierno solo tenemos que planificar el primer día. Por lo tanto, ahí debe desaparecer segundo y tercer día porque eso es parte exclusiva de los pueblos indígenas. Ya, entonces solamente planificamos el primer día y usted nos planteó antes que tiene una propuesta, entonces me gustaría que inmediatamente viéramos la propuesta y zanjáramos porque lo demás tiene que ver con nosotros directamente y ahí vemos a quienes invitamos para la clausura y a quienes nos interesa entregarle las conclusiones del Congreso, que va a ser el día 9. ¿Ya? El primer día yo lo estoy entendiendo como un seminario dentro del Congreso, ya es como algo más en conjunto. Entonces veamos, y que tiene como objetivo, por lo que me estoy dando cuenta, de difundir un poco tanto a la Asamblea como a algunos invitados especiales el proceso y además mostrar el resultado de la consulta, porque ya tenemos resultados, hoy día estamos cerrando, por lo tanto podemos hablar del resultado sin mayor problema el día 7, sobre todo si el día antes vamos a cerrar formalmente, vamos a entregar los documentos. Entonces, sugiero que veamos la propuesta del gobierno y sobre ese tema trabajemos el primer día para después enfocarnos en el tema de cómo cerramos en la moneda, que yo creo que ya hay consenso que va a ser ahí, pero la pregunta es cómo damos a conocer los acuerdos y desacuerdos, si ese día va a estar el informe final, si ese día vamos a tener el, el, el resultado por escrito. Me explico. No es solamente una cuestión simbólica el cierre, sino que el cierre ya tiene un escrito. Me imagino, por ejemplo, un documento, se han hecho varios informes en Chile, informes RETI, etcétera, esos fueron entregados en ya el informe final, o sea, no fue solamente un acto simbólico para así terminamos el informe, sino que se entregó completamente el documento. Yo me imagino que si aquí a esa fecha está la capacidad de entregar todo eso, que se haga, porque si no, tampoco en este sentido estaría muy de acuerdo con algo muy simbólico, porque lo simbólico se puede traducir en que al final aceptamos derechamente las propuestas. Y yo creo que aquí más que simbólico tiene que ver con que con un hecho político. Se cierra el proceso, decimos que no estamos todos de acuerdo y lo decimos por escrito, aquí está, pero ese por escrito no puede ser aparte, sino que tiene que ser parte del informe final, si estamos hablando de cierre, o sea, no son dos documentos alternativos, es un documento donde van incorporados los acuerdos y desacuerdos, como además va incorporado explícitamente que lo consensuado es reglamento y que lo único que va a incorporar unilateralmente el gobierno son los artículos en los cuales no tenemos, o sea, eso debe ser sumamente explícito en cómo abordamos el tema del 6. Así que sugiero que como en apariencia es más fácil trabajar el primer día del encuentro, entonces veamos su propuesta. Matías. A ver, estoy de acuerdo. Primero, me parece bien lo que ustedes plantean respecto de que el día 6, como va a ser un hito de cierre, y alguien también lo planteó ahí, la señora Mirna, el gobierno pueda también entregar el informe del proceso, donde se da a conocer, como usted señala, que hay acuerdo en todo esto, ¿cierto? Y los únicos artículos donde no hay acuerdo, el gobierno, ¿cierto?, va a proceder ¿cómo se llama?, a dictar con estos textos entregados en la última fecha, a menos que haya modificaciones de último momento donde podamos avanzar más todavía, ¿cierto?, en la línea de lo que ustedes están planteando, ¿ya? Y eso también podría quedar ahí, informe final. No, el informe final de todas maneras, no va menos. El informe final se entrega de todas maneras, el informe final, ¿cierto? O sea, los textos, estoy hablando de los textos, serán los ya conocidos. No, pero eso es parte del informe. Punto. Los textos serán los ya conocidos por los pueblos indígenas. En caso de haber
o mejoras, o sea, o ¿cómo se llama? No sé si mejor, pero ¿cómo es ponerlo? Ayuda un poco. A menos que existan modificaciones en los artículos aún no acordados. No. Eso, ¿cierto? Ya. Algo así. Después, por último, lo cambiamos, mejoramos un poquito más la redacción. Ahora, estoy de acuerdo, solamente nosotros deberíamos trabajar el primer día acá. Nuestra propuesta, quizás después quisiera que la proyectáramos, pero les propongo lo siguiente. A ver, podríamos ir anotándolo ahí, Estefi, para que seminario quede como medio desordenado. Primer día, 2 puntos, seminario. Eso. Seminario conjunto, gobierno, no, pueblos indígenas, gobierno. Como parte, coma, pueblos indígenas y gobierno, coma, como parte integral del Congreso. Ya. Ahora pongámosle un punteo para el lado. Ya, nosotros estamos pensando primero que el lugar sea, y eso ya de alguna manera se ha estado trabajando, porque que sea la FAO, en las Naciones Unidas. Que sea en las Naciones Unidas, ¿cierto? Después, que los participantes o los invitados sean primero los 140 personas representantes de los pueblos indígenas, o sea, sus invitados más ustedes, ¿cierto? Pero ustedes son organizadores, entonces son participantes primero 140 representantes de los pueblos indígenas, aproximadamente, yo no sé exactamente cuántos son, pero... Después, segundo, es que vamos separando, Estefi, porque son varios participantes. Segundo, nosotros estábamos planteando que sean, ¿cierto?, autoridades de gobierno, que en principio el ministro de Desarrollo Social, otros ministerios, ¿cierto? Otros ministros también podrían ser, el director de CONADI, los subdirectores de CONADI, la Oficina de Asuntos Indígenas y obviamente los representantes de los otros ministerios que están aquí presentes. Después, otros a invitar, nosotros creemos que podrían ser parlamentarios. Obviamente, como son muchos parlamentarios, nuestra opinión es que... espérense, después observadores, obviamente también. Antes de los parlamentarios vamos por orden de las que están, observadores. Después, parlamentarios. Después, otros invitados. Es que vamos directamente, no otros invitados. Parlamentarios. Ahí yo, entre paréntesis, creo que los principales son parlamentarios de la Araucanía, después la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la Comisión Bicameral del Congreso, y la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados. Esos son para mí, podemos todo esto cambiarlo, yo estoy solamente leyendo una propuesta que tenemos. Después podemos borrarlo, rehacerlo, todo lo que ustedes quieran. De la Cámara de Diputados, eso. Después, habíamos pensado también en el Contralor, por ejemplo, y en el Poder Judicial. Contralor, ¿no? Bueno, y Poder Judicial, otro. En los gremios. Eso es un poco lo que vamos después.
bueno, no sé si quieren irlo comentando por parte, pero a ver, después, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Esto no lo voy a anotar, pero ¿qué es lo que nosotros teníamos para ver ustedes cómo lo ven, si vamos haciéndolo por parte o con... Después de los invitados, nosotros teníamos una propuesta de un programa. ¿Cuál era nuestra propuesta del programa? Era primero partir con un inicio de una actividad, con discursos de apertura de los representantes de los organismos internacionales, de los pueblos indígenas y del gobierno. Después comenzar con paneles, así directamente, paneles donde hubiera un panel de primero donde se hable del proceso, o sea, donde se explique cómo fue este proceso, cómo se fueron las reuniones, todo el proceso, que se explique. Donde hayan representantes indígenas y representantes de gobierno. La cantidad no lo sé, pero y cada uno tenga el espacio de 10, 15, 20 minutos para hablar, con presentaciones como lo estimamos pertinentes. Después, bueno, entre medio hay que ver los tiempos, almuerzo, no almuerzo, después hay que ver cuándo. Después un panel donde se pueda dar a conocer los acuerdos. En esto tenemos acuerdos también donde estén representantes indígenas y representantes de gobierno, para que estén las dos visiones. Muchas veces, aunque hayan acuerdos, de repente hay distintas visiones de ver las cosas, entonces es importante que estén las dos visiones, ¿cierto? Los acuerdos estamos de acuerdo, pero es importante que quizás ustedes lo explican mejor para sus comunidades y quizás es importante que hayan formas de explicarlas, sean sencillas para todos. Y después, un panel de los desacuerdos. También no hay que tenerle miedo a los desacuerdos. Y finalmente, un panel de las conclusiones y cierre, donde se puede hablar de las conclusiones. Contexto, acuerdos, desacuerdos, conclusiones. Eso es más o menos lo que habíamos pensado durante el día. En todos estos paneles, siempre que hayan no sé cantidad, pero que hayan de ambos lados, porque eso es lo que habíamos pensado. Si les parece, no sé si quieren podemos anotar ahí el esquema y vamos trabajándolo entre todos. Como ustedes lo vean más pertinente. Y los invitados también, si es que les parece que hay que invitar a otras personas. Pueblo de Aguita me gustaría que también fueran invitados de la cuarta región, porque eso es conveniente para nosotros, para que los pueblos del norte también se den cuenta que hay necesidades y estén más enterados del trabajo que se está haciendo, porque aquí dice la Araucanía, entonces yo propongo que de la cuarta región puedan ser invitados los parlamentarios de mi región. Sí, yo también propongo que gente del CODEIPA de Isla de Pascua pudiera venir, como ha venido en otras ocasiones, para enterarse finalmente de las resoluciones o del estado de avance de lo que hemos logrado. Sí, lo que pasa es que yo primero, los parlamentarios no tengo ningún problema. Respecto a los dirigentes indígenas, entiendo que ustedes tienen que resolver quiénes invitan. Ustedes tienen cierta cantidad de personas que ustedes habían visto. Yo no me voy a meter en eso. Ustedes tienen que resolverlo. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Respecto a los parlamentarios, solamente un tema nomás que obviamente tenemos muchos parlamentarios, entonces yo lo que haría, buscaría la fórmula de que nos pongamos de acuerdo con nombre y apellido casi de a quiénes parlamentarios vamos a invitar, porque el problema es que muchas veces o se les invita a todos o se sienten, entonces hay que tener cuidado. Yo no tengo ningún problema con invitar a algún parlamentario, al revés, yo no conozco exactamente cuáles son los parlamentarios de su zona, entonces veámoslo, conversémoslo ahora si quieren. Yo lo sugería porque como van a ver de la Araucanía, bueno sería que también existieran de la zona, o sea, de zona norte me refiero, o sea, ninguno en especial. Esa era mi acotación. Sí, del mismo modo son nuestros embajadores también. Marcial. El único problema que sintamos en ese criterio, en todas las regiones de Chile hay indígenas y tendríamos que invitarlos a todos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la discriminación o el filtro para que puedan participar? Ahora, claramente tienen razón, no sé por qué exclusivamente la Araucanía. No se podría
Ahora la comisión bicameral sí tiene sentido porque están tratando el tema de la consulta. Yo creo que ahí falta el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, y yo creo que a lo mejor ahí estaría representado el resto, y lo otro, invitarlos a todos, pero yo no sé si todos están realmente en el tema indígena. Nosotros ya tuvimos una primera experiencia cuando el senador Navarro presentó un proyecto de acuerdo en el Senado para que se anulara esta mesa y la consulta, y ahí vemos que fueron muy pocos los que se quedaron al final para la votación. Entonces, si esto es hay que pensar lo siguiente, ¿cuáles son los objetivos de nuestro Congreso? Tiene que tener concordancia con eso, con los objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Sensibilizar, poner a disposición nuestras conclusiones, ilustrar, no sé, pero si fuera por discriminar tendrían que ser invitados todos, porque en todas las regiones hay indígenas. Y ahí nos complicamos la vida, ¿ya? O a lo mejor no nos complicamos tanto y se le invita a todos y se ve efectivamente quién está interesado en participar, que también es otra cosa, y en conciencia después cada dirigente verá si perdió su voto o no lo perdió.